Primer fenómeno que va a marcar el inicio de la sociología, la Revolución Francesa. Hay una conferencia que aunque la haya dado un sacerdote, él es un doctor en el área en que él es experto, y él con su doctorado en historia habla sobre lo que realmente pasó en la Revolución Francesa, y habló del lado oscuro de la Revolución Francesa que muchos no quieren ver. Muchos quieren ver la Revolución Francesa como el movimiento patriótico de los franceses por salir de la monarquía y entrar a la democracia. No fue ni siquiera una democracia a la cual llegaron a un sistema de república. Y de hecho, si vemos incluso las imágenes, pues lo que vemos ahí es un sistema bélico, ¿verdad? Es guerra, es muerte, es también muerte incluso de inocentes, porque incluso los mismos líderes de la revolución terminaron muertos por la revolución misma. Es decir, que aprender a ver los fenómenos requiere tener cierto grado de objetividad, porque si no podemos romantizarlos, idealizarlos de tal manera que pudiéramos creer que fue lo más grande en la historia humana. Y no es cierto. La Revolución Francesa sí logró algo, ¿verdad? Por lo menos enseñar a la humanidad que podemos reestructurar la sociedad según la voluntad de la mayoría. Eso es válido, eso es importante, pero y acabó también con la opresión también de ciertas monarquías que se creían casi endiosados, dueños del resto de poblaciones. Esa parte es importante, nos ayudó a madurar respecto a la política, pero también hay que remarcar que durante la época pues también ocurrieron bastante barbaries. El hecho de utilizar la guillotina para meter terror en medio de la lucha, eso no es para nada ético, ¿verdad? Sin embargo, fue útil para mantener la revolución. Meterle miedo. Si usted no sigue esta ideología de la revolución, lo metemos a la guillotina, ¿verdad? Evidentemente, ¿quién no se iba a unir si estaba la vida en riesgo? Y ese sistema que van a utilizar, por ejemplo, del terror, va a ser utilizado por hombres como Hitler, más adelante, Napoleón, más adelante. Entonces, en este caso, hablamos de un sistema social, de una etapa histórica que sí marcó un hito, pero que también abrió una gran reflexión sobre cómo se deben realmente hacer las campañas de lucha social, para no caer en este tema de los extremismos. Miren lo que pasó ahorita en Estados Unidos. Por estarse defendiendo chicos, sus casas, de gente antifa o gente a favor de esta fuerza de reivindicación de la raza negra en Estados Unidos, ¿verdad? Por estar luchando en eso, acabamos de ver 3 muertos en las redes sociales por un chico que no creo que pase de los 25 años de edad, ¿verdad? Y que lo mató, según él, por defensa propia, y en los videos podemos constatar que es cierto, que se quiso defender porque lo estaban persiguiendo, lo querían ¿cómo se llama? En la palabra adecuada, lo querían linchar entre todos los que estaban ahí, lo estaban persiguiendo para agarrarlo y prácticamente lincharlo a golpes. Entonces él se defendió, porque obviamente estaba en peligro su propia salud y vida. Entonces él, por escapar, intenta huir, pero lo siguen y él entonces se defiende con su arma y mata a 3 chicos. Que tampoco eran jóvenes muy buenos. Cuando vemos los perfiles de esas personas, tenían hasta órdenes de arresto. Pero bueno, el hecho es que hubo muertos, ese es el punto. Hubo muertos en una situación que no debería de haber, ¿verdad? No hemos aprendido todavía la lección, ni siquiera en Estados Unidos, donde está la cultura, se supone, está en otro nivel, nos llevan ventajas, se supone, culturalmente. Yo no lo creo tanto. Yo creo que nuestro país, aún nuestro país, puede tener algunas cosas valiosas que Estados Unidos ha perdido. El respeto por la vida, por ejemplo. Aunque aquí los únicos que no respetan la vida son los políticos y algunos militares. Causas de la Revolución Francesa. Fueron causas económicas, causas sociales y causas ideológicas. Hubo crisis financiera durante el gobierno de Luis XVI. Esto generó el empobrecimiento. Había déficit estatal para poder conciliar todas las necesidades del pueblo. Hubo subida de precios, obviamente, impuestos para poder recuperarse de ese déficit estatal. Al pueblo no le gustó esa idea de la subida de precios y empiezan obviamente a gestar un enojo social que se va a ir acumulando y que va a tener de la mano también el papel de la crítica social que hacen los filósofos de este momento, que van a ir sosteniendo también con sus discursos, como Danton, que van a sostener con sus discursos la ideología de la revolución. Pero antes de Danton ya habían habido otros filósofos que habían sostenido la idea del cambio social, como Rousseau, ¿verdad? Como ¿cómo se llama? Thomas Hobbes, ¿verdad? Es otro, y el caso
de Saint-Simon, ¿verdad? Con el Saint-Simon, que van a sostener estas ideas, ¿verdad? De cambio social, de etapas evolutivas donde hay que ir cambiando, ¿verdad? De etapas y superando una tras otra. Posteriormente, las causas sociales podría ser el tema de la oposición de los que no están privilegiados para con los que sí están privilegiados, porque evidentemente había privilegiados a nivel de la reforma fiscal, gente que se iba a enriquecer con estas reformas fiscales, por lo cual aparece pues evidenciado el afán de poder de la burguesía, ¿verdad? Y un levantamiento, por tanto, del enojo de las clases populares, que van a estar luchando contra la burguesía de aquel entonces, que eran, hablar de burgueses es hablar de los empresarios de aquel entonces, de los industriales de aquel entonces, ¿verdad? Y que van a aprovecharse de la subida de precios para subirle también drásticamente sus propios precios, aunque no lo necesitaran, pero como le suben el precio quizás al tributo del gobernante, entonces hay que subirle también a los productos, y esto genera obviamente el enojo social. Después vienen las causas ideológicas, como el caso de la Ilustración. Van a aparecer muchísimos filósofos que van a empezar a motivar a estos cambios sociales también. Hombres como Christian Wolff, hombres como Immanuel Kant, ¿verdad? Que van a estar como Jeremy Bentham, también posteriormente, con las ideas utilitaristas, que van a generar también esta idea de cambiar la sociedad, de un sistema menos dogmático a un sistema más pragmático. También el tema de la independencia de Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos se va a independizar de las colonias británicas, van a obtener su independencia y por tanto, quitando al rey de Inglaterra, van a darle una elección al mundo. Y esa elección va a ser imitada por el resto de países. Francia va a seguir obviamente la idea de hacer lo mismo que Estados Unidos, quitarse al rey de encima. Si Estados Unidos pudo quitarse al rey de Inglaterra, pues también nosotros podemos quitarnos al rey de Francia. Recuerden que la independencia de Estados Unidos no solamente fue un año, fueron muchas batallas. Desde 1775 a 1783 hubo muchas guerras de independencia en Estados Unidos. Es decir, no es fácil lograr una independencia, es mucha muerte, mucha organización para poder realmente lograr un objetivo como ese. En la firma de nuestra acta en América fue un poco más simple, hubo un que otro intento de recuperar el poder, pero no fue tan bélico como en Estados Unidos, ¿verdad? Ya sí hubo verdaderas batallas tremendas, ¿verdad? Las campañas de George Washington. Y se firma el Acta de Declaración de Independencia de 1776, ¿verdad? A mediados de este tiempo, ¿verdad? De guerras, se firma el Acta de Declaración y empieza evidentemente la independencia de Estados Unidos. Esta declaración de independencia, la declaración de los derechos humanos que van a ser en Francia, en la Revolución Francesa, firmado el 27 de agosto de 1789, va a permitir cambiar incluso la idea de la moral, ¿verdad? La parte moral aplicada a nivel social, que es lo que realmente ocupamos como sociedad, vivir en fraternidad, igualdad y libertad. Pero además de estos tres valores principales o virtudes o derechos también inalienables, inflexibles, pues se van a sumar mucho más, ¿verdad? Que van a ir dando origen a las modernas constituciones. La revolución industrial es el segundo fenómeno que también va a generar pues un ambiente adecuado para que empiecen a surgir pensadores sociales. Tuvo sus inicios en el siglo XVIII, desde finales de 1700 hasta 1900. Comienza en Inglaterra con la producción de alimentos y de textiles. Empieza a hacer uso incluso de la mano infantil y de la mano de la mujer. Van a haber muchas causas. El hecho de la monarquía parlamentaria va a garantizar la libertad y la seguridad jurídica. Eso permite a los burgueses empezar a fundar sus empresas con mayor tranquilidad. Una vez que aseguran la libertad y seguridad, evidentemente ya puedo invertir, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. Eso es lo que ocupamos también aquí en Honduras. En Honduras ocupamos que haya verdadera libertad y seguridad para que la gente tenga el valor de ser emprendedor. Porque ¿qué pasa aquí? Imagínense aquí lo que pasa en Honduras es lo contrario, que es el mismo Estado el que le imposibilita al ciudadano de a pie ser emprendedor. Porque si alguien sale a la calle a vender sus frutas, le roban las frutas. Los mismos municipales le quitan la fruta a la gente que vende en la calle. Entonces, ¿cómo vamos a salir de la pobreza en un país donde el mismo gobernante o el mismo gobierno impide al ciudadano ser emprendedor? Prefieren que ande en los buses subidos robándole dinero a la gente a que esté en la calle vendiendo celulares o vendiendo cositas, ¿verdad? Es decir, ¿qué quiere realmente el gobierno? Este gobierno, porque este gobierno, a partir de este gobierno lo hemos visto. En gobiernos anteriores no había ningún problema.
viví en Tegucigalpa del año 2000 al año 2003. Y recuerdo haber visto en Tegucigalpa muchísima gente vendiendo en las calles, la gente ganándose su billetillo constantemente, que fue lo primero que hizo el gobierno de Ricardo Maduro. Lo primero que hizo fue irse a limpiar las calles principales de Tegucigalpa. Es decir, limpiar en el sentido de quitar los puestos de venta de la gente ambulante, ¿verdad? Había un lugar, hay un bulevar central, este bulevar central de Tegucigalpa, ¿verdad? Estaba lleno de vendedores. Los han quitado, los han ido a quitar. Limpiaron esta zona porque querían que se viera bonito. ¿De qué nos sirve que se vea bonito una sociedad que de la popular comenzó con venta ambulante? La mayoría de emprendedores comenzaron así. Y lo que pasa aquí en Honduras es lo contrario, ¿verdad? Quitarle a la gente el pan de cada día es un pecado tremendo. Y lo digo desde el punto de vista cristiano. Es un pecado social y un pecado también espiritual, porque es robarle al hermano. Y hemos visto videos dolorosos de ver cómo hasta le botan la fruta al suelo. No, hombre, si las cosas cuestan dinero, cuesta trabajo, ese esfuerzo, no sean robados esos productos. Por un simple papelito que diga que pueden andar en la calle vendiendo, les quitan todos los productos. Óigame, tenemos que aprender a romper ciertos protocolos de esta sociedad tan absurda, ¿verdad? Por la urgencia, porque hay urgencia, hay crisis, la gente está queriendo sobrevivir. Miren cómo le ha tocado ahorita en la pandemia a la gente, cómo han aprendido a ser emprendedores, ¿verdad? Y aún así hay ciertos límites también, ¿verdad? Tengamos cuidado, ¿verdad? Si ustedes forman parte de la ley, si forman parte, sí, hay leyes que impiden vender en la calle, evidentemente que hay leyes, pero esas leyes son absurdas. Para mí, esa ley en un país subdesarrollado es absurdo. La pregunta es si hay leyes. Claro que hay leyes. Hay leyes municipales que impiden a los vendedores ambulantes, pero esas leyes son ridículas, son absurdas, porque estamos en un país subdesarrollado donde se requiere invertir y ser emprendedor para salir de la pobreza. Y si le ponen límites a los emprendedores callejeros, nunca van a salir de la pobreza. Es una cuestión lógica, es algo de sentido común. Y no hemos aprendido en Honduras a ver eso. Por mantener la apariencia de una supuesta sociedad desarrollada, ¿verdad? Tenemos anillos de pobreza alrededor. Es algo absurdo, es todo lo contrario. Honduras, por estas leyes, no prospera por esas leyes. Y es muy cierto. Tenemos que aprender a cambiar un poco la visión. Miren, yo prefiero un caos de vendedores a un caos de ladrones. Yo lo digo así. Prefiero un caos de vendedores por todos lados a tener caos de ladrones subiéndose a buses o matando a gente por robar un celular. Es que es una cuestión simple y lógica, ¿sí? Es decir, el orden está bien, entiendo la idea del orden, el caos, porque de repente puede dañar el tránsito, pero hay muchos métodos, se pueden abrir, como hizo Aníbal aquí en Santa Rosa de Copán, que abrió un bazar para la gente que estaba ahí por la terminal. Bueno, abrirles espacios, darles posibilidades, pero no quitarles los productos, porque ese es un pecado tremendo. Número 2, otra causa también fue el tema de la mano de obra. Habían campesinos sin tierra, porque los mismos ricos se volvieron terratenientes, le van a ir comprando y quitando a los pobres la tierra, entonces no tienen tierra para cultivar, y si no hay tierra para cultivar, no hay tierra para subsistir. ¿Qué le toca al campesino entonces? Esperar que el señor que le quitó la tierra alguna vez, ¿verdad? Ir a pedirle trabajo a ver si le permite trabajar en esas tierras, ¿verdad? Siendo agricultor de su propia hacienda, o vendiendo los productos que él hace. Entonces toca ir a pedir chamba. Es lo que pasó. La gente burgués que se enriqueció durante las primeras etapas, después de la Revolución Francesa, van a empezar a volverse terratenientes y van a prácticamente a imposibilitar esto al campesino. Entonces, esto va a originar la idea de tener mano de obra disponible, pero también es un tema de explotación, que Marx va a llegar a ver en un momento. Aparece el comercio internacional, ¿verdad? El barco y el ferrocarril de vapor va a posibilitar el comercio. Eso nos va a poder mantener en comunicación mejor, tanto a nivel europeo como a nivel americano también. Incluso en Honduras, para esta época, 1800, hubo intentos de construir el ferrocarril. Tenemos un ferrocarril entre Potrerillos y Villanueva, ¿verdad? Gracias a este intento de hacer un ferrocarril para motivar la parte del mercado interior, es decir, de la inversión, del transporte incluso, ¿verdad? Hoy están como un transporte turístico, entiendo yo, la gente sigue pagando su pasaje para moverse en el tren de Potrerillos, pero se ha quedado más como algo turístico. En Honduras ocupamos un tren. ¿Saben dónde lo ocupamos? Ya hubo un político que supo dónde debía estar ese tren. Necesitamos un tren que comunique Puerto de Omoa o Puerto Cortés
que comunique desde ese puerto hasta Cedeño y Choluteca. Es decir, un puente que atraviese toda Honduras de Atlántico a Pacífico para comunicar el comercio y convertirlo en un pasillo de inversión para que la gente pueda comprar productos que vienen de los barcos del Pacífico y van al norte, ¿verdad? Más baratos, ¿verdad? Y esto trae inversión de mercado. Ya hubo un político que propuso esa idea, pero no lo dejaron gobernar, fue Narrala. Necesitamos algo así. De hecho, Morazán quería construir un canal interoceánico, también Cabañas pensó en el canal interoceánico, aprovechando el río Tinto Negro, ¿verdad? La fuerza del río Tinto Negro para poder comunicar esta frontera entre Nicaragua y Honduras, pero no se logró, porque al final Cabañas vio como que para poder lograr ese objetivo tenía que pedir préstamos internacionales, entonces él no quiso endeudar al país porque sabía que ese iba a ser el principio, el endeudamiento social con otro gobierno iba a ser el principio de la pérdida de la soberanía nacional, y lo anticipó, y por eso canceló el proyecto, pero aún así lo hicieron préstamos posteriores y siempre caímos en el error. Si hubieran seguido el consejo de Cabañas, quizás no estaríamos con la deuda externa como estamos hoy en día. Son miles de millones de dólares que Honduras le debe a los bancos internacionales y que ese dinero se nos va de las manos por una deuda adquirida hace casi 200 años. Deudas adquiridas en épocas de Manuel Bonilla, épocas de incluso hasta el gobierno de Carillas, incluso gobiernos actuales también han pedido muchos préstamos internacionales. Y no seguimos, no aprendemos la lección, que lo que necesita Honduras no es andar pidiendo préstamos. Lo que ocupa Honduras es, si hace un préstamo, con ese préstamo construir empresas en Honduras, empresas nacionales, que generen trabajo, que generen empleo, y así acabar con el problema económico. Si no hay, inversión social en Honduras, ningún gobierno va a poder sacar a Honduras de la pobreza. Ningún gobierno. Los gobiernos que no son industriales jamás saldrán de la pobreza, siempre van a ocupar préstamos. Necesitamos convertirnos en verdadero país industrial. Íbamos por buen camino con las maquilas, íbamos por buen camino, pero desgraciadamente hasta ahí hubo intereses políticos que dañaron hasta esa situación, ¿verdad? Por eso la gente se detuvo. Aún así están funcionando ya con gobiernos extranjeros, que Corea, que China, que Taiwán vienen a invertir aquí en Honduras, a poner sus maquilas, llevándose los productos baratos, pero al final lo que tenía que haber sido empresa nacional no se ha logrado. Ese es el grave error que... Dime. El problema de Honduras es que todos los políticos van con la intención de robar, entonces realmente nadie va con la intención de ayudar. Sí, necesitamos algún día algún político que tenga los pantalones que tuvo Nayib Bukele para gobernar políticamente como tiene que ser. No hemos tenido ese personaje todavía. Tuvimos un personaje parecido a Nayib Bukele. Fue Ramón Villa Morales. Lo tuvimos, pero lo perdimos, porque aquí cuando alguien hace las cosas bien, o lo expulsan del gobierno, le dan golpe de Estado o lo mandan a matar. O lo expatrian, nada más. Es decir, que no lo dejan gobernar. A quien quiera hacer las cosas bien no lo dejan gobernar. Miren, ahí tuvimos a Ramón Villa Morales haciendo un buen gobierno. Él era médico, no necesitaba de más riqueza, él tenía su riqueza, incluso estudió en Berlín. Es un hombre que tenía su propia riqueza y no necesitaba robar. Y estaba haciendo las cosas bien para la ciudadanía, construyendo carreteras, hospitales y toda la situación. Y le dieron golpe de Estado. Le hicieron un intento de golpe de Estado, después lo dejaron gobernar un tiempo y volvieron a hacerle otro golpe de Estado definitivo que lo quitó del poder. Así es en Honduras, ¿verdad? ¿Y quiénes hacen el golpe de Estado? En aquel momento fueron militares, pero ¿quién da la orden? Los grandes empresarios que no quieren ver ese tipo de desarrollo en Honduras, que no les conviene. Por eso digo que aquí gobiernan los demócratas y no los demócratas ni tampoco los que están al frente de los partidos. Los que están al frente de los partidos, algunos de ellos serán empresarios, pero la mayoría de ellos tienen favores que saldar con los grandes empresarios de Honduras, razón por la cual tienen que gobernar para ellos. Ese es el problema de este país. No hay verdadera independencia política. Seguimos todavía cometiendo ese grave error. Y después vienen los inventos, ¿verdad? La locomotora, como dijimos, ¿verdad? El tema de los barcos y después, posteriormente, lo del aeroplano. Algunas etapas de la revolución industrial, pues la primera etapa de la revolución industrial tenía que ver con algunas máquinas, como la máquina de tejer, ¿verdad? La comunicación se mejora con el telégrafo, ¿verdad? Aparece la primera máquina de vapor, ¿verdad? Motores movidos a vapor de pistones que van a servir también incluso para fabricar los primeros automóviles,
¿verdad? Y después aparece la locomotora. A eso le llamamos la primera revolución industrial, a las máquinas movidas por vapor y el primer intento de manejo de electricidad como método de comunicación. La segunda revolución industrial comienza con el motor a combustión, ya el motor con derivados del petróleo, ¿verdad? Es la época también de la fabricación del metal, ¿verdad? Las grandes ciudades pasan de ser casas artesanales a grandes edificios, ¿verdad? En la época de Estados Unidos, del Empire State, ¿verdad? El famoso edificio, se me vino a la mente un juego de video, Empire State, ¿verdad? En la época de estas grandes metrópolis. En la época también del manejo de la energía de la corriente alterna, ¿verdad? Con los hallazgos de la misma ciencia, y de la época también de la explotación petrolera. La tercera revolución industrial ocurre con la aparición de la fuerza nuclear, el estudio de la energía nuclear, ¿verdad? Que también trae sus grandes catástrofes, como en Chernobyl. El hecho de también el paso de la tecnología analógica a la de circuitos integrados, ¿verdad? Que es parte también de la tecnología analógica, era parte de la segunda revolución, pero la tercera revolución ya vienen los circuitos integrados, ¿verdad? Como parte del desarrollo, para hacer de las grandes computadoras viejas, como la Z1 o la ENIAC o la UNIVAC, unas computadoras más pequeñas. Y evidentemente empieza también la época de la gestión del conocimiento a través de la informática. Hay varios cambios sustanciales que ocurren con la revolución industrial. El cambio sustancial es que pasamos de la vida artesanal a una industria con producción en masa. Dejamos de producir automóviles uno cada 2 meses a producir hasta 3 automóviles por semana, ¿verdad? Y hoy en día se producen cantidad de automóviles. No sé si son capaces de producir hasta 10, 20 automóviles por semana con el sistema de ensamblaje automatizado que hay hoy en día. Pasamos de tener caminos de tierra a construir carreteras. Pasamos de una economía de capital familiar, donde el jefe familiar era el encargado de manejar esa economía, a un sistema de inversión privada, donde toca que invertir en negocios para poder sostenerse. Pasamos del uso de recursos, ¿verdad? Al desgaste, a la explotación y contaminación. Pasamos de la producción al consumismo. Dejamos de ser productores e inventores para volvernos consumistas. Es decir, a grado que anteriormente era muy fácil en una comunidad, en un municipio, decir quién era el inventor del pueblo. Pero hoy en día, señalar a alguien como el inventor del pueblo está como que raro. Podemos decir el ingeniero, podemos señalar a los profesionales, sí, pero no podemos señalar a los inventores, a los que se dedican a intentar hacer algo nuevo. Eso es algo que se da muy poco ya en algunas sociedades. La mayoría estamos siendo consumistas. Ya la mayoría que se dedican al estudio de universidades se vuelven especialistas en algún campo y se vuelven productores de lo que ese campo les permite hacer. Lo que son ingenieros civiles, o sea, construir planos, otros ingenieros civiles a la parte de la producción de sistema hidroeléctrico, otros se dedican a la producción incluso de cosas de venta, ¿verdad? Yo conozco a algunos ingenieros que se dedican a construir cositas hechas con máquinas 3D para vender cosas hechas en 3D. Está bien, ¿verdad? Es parte del conocimiento que se adquiere. Pasamos de la unión familiar a la desintegración familiar. Sobre todo en los primeros años hubo muchísima desintegración familiar porque al padre le tocaba dejar a su esposa y sus hijos para irse a la gran ciudad a trabajar, ¿verdad? Y después tendrá que llevarse a sus hijos también, ¿verdad? Por la inseguridad que hay también en las localidades y por esa razón tendrá que ir a vivirse como anillos de pobreza a las grandes ciudades. La inseguridad laboral, ¿verdad? Que había al inicio durante la revolución industrial, donde había mucha explotación, poco salario, se tuvo que ir exigiendo derechos para transformarlo en leyes de trabajo. Miren que en Honduras, el año en que recibimos la parte del trabajo como ley es hasta la época de Ramón Villa Morales. Hasta ese año, 1957, 59 por ahí, hasta esos años, hace poco apenas, logramos obtener la ley de trabajo, ¿verdad? Es un logro muy nuevo. Entonces uno se pregunta, ¿y antes qué había? Antes había la explotación. Lo que le quitaba el patrón, se conformaba con eso o no trabajaba, ¿verdad? Así tocaba. Después de la ley de trabajo se detiene eso. Incluso con los famosos enclaves mineros y bananeros había necesidad de redefinir contratos, también de darle protección a los trabajadores, porque hubo demasiada explotación, sobre todo en las bananeras se mencionan muchos casos de explotación. En Colombia incluso llegaron al grado de hasta
de promover el terror a través de las FARC. Hay casos legales en Colombia donde empresas bananeras como la DOL financió a las revoluciones de las FARC para que se volvieran los terroristas de Colombia, ¿verdad? Y producir todo este dolor ciudadano, ¿verdad? ¿Cómo consiguieron dinero para comprar armas los de las FARC? Porque las grandes bananeras como la DOL les financiaba las armas. ¿Y qué lograban con eso? Pues la convulsión necesaria para que la gente se fuera de las ciudades y después comprar terrenos, porque la DOL necesita comprar territorios para cultivo. Y la única manera de poder lograr tener esos grandes territorios es provocando movimientos masivos de ciudadanos. Y lo mismo intentaron en muchísimos países de Centroamérica, desde México hasta el sur, ¿verdad? Lo han hecho como parte de su ideología. Y de hecho, hay una carta que en historia la verán, se llama la Carta Rolston, que revela lo que hacían estas bananeras, los líderes de las bananeras, cuál era la visión que tenían de cómo provocar este dolor, estos sucesos tan trasijados para el pueblo, para poder después comprar tierras o conseguir también que les dejen entrar con contratos que sean obviamente más beneficiosos para ellos, y dado que el país está preocupado porque está quizá en crisis por guerras o crisis porque hay mucha violencia, entonces entran ellos con contratos negociados a precio de gallo muerto para realmente poder obtener mayores prebendas. Y eso es parte de la dinámica que se revela a través de esa carta, la carta Rolston. Y uno se imagina que así como piensa ese empresario, aunque uno no quisiera cometer la falacia de generalizar inadecuadamente o apresuradamente, uno quisiera al menos considerar que hay muchos, no, por lo menos no diríamos todos, pero sí hay muchos que tienen esa misma idea de producir el dolor en los pueblos para realmente beneficiarse con contratos a su beneficio o territorios. La mano humana, ¿verdad?, se transformó también en automatización. Esto trajo también más desempleo, trajo grandes problemas sociales, los anillos de pobreza crecieron, ¿verdad? Y se produce también una aceleración de producción, ¿verdad?, ante una ciudadanía que no tiene tanta oferta. De hecho, hay cementerios de automóviles, hay cementerios de refrigeradoras, hay cementerios de estufas, porque nunca se lograron vender. Entonces, ya pasó el tiempo de venta y como quieren vender más productos novedosos, entonces los dejan guardados en un campo de cementerios de estos productos que se produjeron en masa y que ya no se van a seguir vendiendo porque no es el modelo que andan buscando. Y por no venderlo barato, prefieren dejarlos enterrados o dejarlos puestos en campo. Busquen en Google imágenes de cementerios de automóviles y se van a quedar asombrados de la pérdida de recursos naturales que se ha tenido, ¿verdad? Pérdidas económicas para las empresas, pero también pérdidas de recursos naturales para el ambiente, porque para producir un automóvil se requiere mucho líquido, se requieren muchos minerales, se requieren muchos elementos que se sacan de la tierra, ¿verdad? Y se está explotando el territorio, se está explotando el planeta, contaminando el planeta para producir cosas que al final no prestarán ninguna utilidad. Esa es la gran tragedia del siglo XXI. La vida rural se transforma entonces en una expansión urbana de anillos de pobreza, como digo, que van generando poco a poco los centros de inseguridad, ¿verdad? Si uno piensa en San Pedro Sula y los barrios marginales de San Pedro Sula, uno sabe a dónde se va a ir a meter. Es decir, no es lo mismo andar caminando a las 9 de la noche en el mero centro de San Pedro Sula que andar caminando a las 9 de la noche en una colonia, no sé, allá por la Ribera, esa es la colonia, la Ribera. Sí, la colonia Rivera, la he escuchado sonar. Incluso cuando vino Franco Escamilla, creo que mencionó, cuando vino un comediante de América del Sur que se llama Rastacuando, mencionó el nombre de esa colonia, ¿verdad?, como parte de su chiste. Sí, realmente tenemos ese gran problema en Honduras, la inseguridad por los anillos de pobreza que se han ido generando. ¿Y por qué se genera esta violencia? Porque la gente va entusiasmada a las grandes ciudades esperando obtener su oportunidad de oro. Entonces no lo logran, y como se vuelve crítica la situación de espera, entonces no les queda de otra que ponerse a robar o ponerse a matar para quitar un celular. Entonces ese es el problema que genera. La gente, en vez de seguir trabajando de donde pertenece, cultivando la poca tierra que tiene, prefiere mejor irse a intentar lo más fácil. Y caemos no solamente en el robo, en la corrupción, sino también hasta la prostitución, como parte del intento de adquirir rápidamente recursos. Ese es el gran problema y tragedia humana que vivimos en todos los países del mundo, ¿verdad? Y en Honduras no es la excepción. Y pasamos de una
vida artesanal a una vida burgués. Los artesanos que antes eran expertos en hacer algo, se volvieron expertos en enseñarlo, se volvieron maestros de industria y terminaron pues enriqueciéndose, haciéndose los siguientes burgueses. Y nace entonces la clase de la burguesía, que va a ser criticada también por muchísimos. La burguesía va a ser mal vista por hombres como Marx, pero por otro lado, Saint-Simon veía en los burgueses más bien una gran oportunidad. Veía que los burgueses serían prácticamente los que dirigirían a la sociedad misma. Entonces tenemos dos alternativas: ver al burgués como el enemigo social o ver al burgués como bien como el héroe social, porque los burgueses son los que producen el emprendedurismo, son los que generan los productos y los que dan servicios a los demás ciudadanos, ¿verdad? Pero Marx también veía el tema de ese enriquecimiento para él ilícito de los burgueses. Y ya más adelante miraremos el tema de la plusvalía para entender por qué. Los burgueses son los primeros grandes empresarios que se van a volver una clase de poder. Porque imagínate que tú fueras el gran zapatero, el más famoso zapatero de la comunidad, y de repente hay oportunidad de comprarte una máquina para fabricar más rápido el corte del cuero. Entonces tú no tienes que trabajar tanto. Entonces en vez de trabajar tú en cortar el cuero, te encargas tú quizás del ensamblaje o incluso consigues a gente para que ensamble por ti. Entonces te haces de una escuela de gente que quiere aprender a ser zapatero y los contratas para que funden una empresa bajo tu mando. Le vas a pagar un sueldo de la ganancia a cada uno y te quedas tú con una parte. Y esa parte a veces es más grande, a veces es más pequeña. Y Marx veía que la plusvalía, que es esa ganancia, se repartía de manera no equitativa, sino de manera con inequidad. Por lo cual el burgués se quedaba con un 80% y pagaba el 20% de utilidad. En vez de quedarse con el gasto que tuvo de sus recursos, de sus materiales, de sus máquinas, que ese costo no está contado dentro de la plusvalía. La plusvalía solamente es la ganancia repartida entre burgués y empleado. Entonces el burgués se quedaba con el 80% de la utilidad y daba solamente el 20% quizás a los empleados, generando que el empleado ganara poco, siguiera en la pobreza y él se enriqueciera. Entonces, por esa razón, se van a convertir de ser una clase primero artesanal a una clase prácticamente social, una nueva clase social, la clase de los explotadores, que Marx va a llegar a ver y que Marx va a señalar, ¿verdad? En ese sentido, Marx, por lo menos para la época en la cual vivió, tenía cierto grado de razón, ¿verdad? Porque todavía incluso podemos ver ciertas empresas que explotan. Hay empresas en Taiwán, hay empresas en la India, hay empresas en Filipinas, hay empresas que están trabajando así con pequeñas, se puede decir, colmenas de seres humanos trabajando, ¿verdad? Por bajo precio, por bajo salario, ¿verdad? Quizá en condiciones hasta inhumanas, para llevar después los productos medio ensamblados, para ensamblados en Estados Unidos y revenderlos a un precio altísimo al resto de países también pobres. Ese es el gran juego que están haciendo. ¿Por qué creen que la mayor parte de maquilas de Estados Unidos no están en Estados Unidos? Porque si estuvieran en Estados Unidos te tienen que pagar todos los beneficios salariales que por ley deben pagar a sus ciudadanos. Pero si lo montan afuera en la industria, como pasa en Honduras, aquí tenemos muchas maquilas de Estados Unidos. A mí me ocurrió algo, y con este ejemplo voy a terminar, no voy a seguir con la ilustración, voy a terminar con este ejemplo. A mí me sucedió algo muy particular. En una ocasión me dice, me compré una camisa marca Adidas de la NBA, con Michael Jordan en la portada, ¿verdad? En la parte de enfrente, roja, bonita, de los Chicago Bulls. Me la compré con el sello de garantía y todo, con brillantito así, el logotipo todo con holograma. Y yo quería presumírsela a mi hermano. Vengo yo y le digo, mira la camisa que me compré. Entonces dice, mira, no te vaya a salir que esa camisa es hondureña. ¿Cómo vas a creer? Le digo, mira aquí está el código, mira el símbolo, todo lo gráfico, bien bonito, es original. Me dice, mira, te lo estoy advirtiendo, puede ser hecha en Honduras. Entonces, mira la etiqueta, me dice él. Y entonces vengo yo, me la quito y miro la etiqueta y dice Made in Honduras. Es decir, que las camisetas de las Chicago Bulls, de la Adidas, las ensamblan aquí en Honduras, se las llevan de aquí en contenedores a Estados Unidos, allá las embolsan, allá les ponen etiqueta, le ponen el precio y las mandan a revender a Honduras a un alto costo. Aquí la camiseta quizás salga a 60 pesos y te la meten a 300, ¿verdad? Es decir, así es la jugada que hacen en estos países industriales como Estados Unidos. Por esa razón, el tema de las maquilas siempre se va a hacer un tema también de carácter ético. ¿Qué tan ético es permitir que vengan a jugar con los salarios de los ciudadanos? Ojo, que no son todas. Hay empresas que sí tienen responsabilidad social y están pagando lo justo a los trabajadores. Pero al inicio de la industria, aquí en Honduras,
Al inicio de las maquilas, al inicio de las bananeras, al inicio de las grandes mineras, sí hubo explotación, se pagaba una miseria. Pregúntele a un trabajador que trabajó en las bananeras cuánto ganaban, ¿verdad? No llegaba ni a $1 lo que ganaban diario. Es decir, eran centavitos lo que les pagaban. Incluso cuando hicieron la huelga bananera de 1954, van a tener que exigir los derechos salariales y cuando hacen la exigencia no les van a querer cumplir, sino les van a decir, mire, si usted vuelve con nosotros le vamos a regalar 40 lempiras y le vamos a aumentar 50 centavos a su salario. Fue lo único que lograron. Un aumento de salarial de 50 centavitos y 40 pesos por volver a trabajar ya. Imagínense cómo juegan con el hambre del pueblo. Por esa razón, la obra de Amaya Amador, Prisión Verde, es una realidad bien plasmada de lo que hacían al inicio estos industriales. La Pineapple Company, ¿verdad? La Standard Fruit Company, la United Fruit Company, la Tela Railroad Company, la Trujillo Railroad Company, son empresas que vinieron a beneficiarse drásticamente a Honduras a costa de la explotación de los ciudadanos. No todos, ojo, no todos, porque también van a haber hombres más adelante que van a llegar a ser los dirigentes de la, por ejemplo, de la Standard o la United aquí en Honduras, y que más bien van a intentar formar al pueblo para que se vuelvan expertos en la producción y la industria. Tenemos el caso del fundador del Zamorano, ¿verdad? Samuel Semurray. Samuel Semurray vino con la intención de formar a los ciudadanos hondureños para ser expertos en agricultura, así que se le ocurre la idea de fundar la Escuela de Agricultura El Zamorano. Él es uno de los fundadores, o el fundador creo yo, que puso pues el capital para comenzar. Y ha dado oportunidades pues a los demás ciudadanos que se vuelvan expertos en la agricultura, como sucede. Entonces, no todos tenían mala visión, algunos sí. Por eso no podemos generalizar que todos los empresarios son malvados. No, hay empresarios que sí tienen responsabilidad social, ¿verdad? Y hay que ser objetivos para reconocer quiénes sí y quiénes no.